Bienvenidos nuevamente. Continuamos con la clase de evaluación de deudas. En el video anterior aprendimos la fórmula de Achar, ¿sí? Que es la fórmula simplificada para el cálculo del usufructo. En esta clase lo que vamos a aprender es la fórmula de Mackenham, ¿sí? Que es la fórmula que nos permite calcular el valor efectivo de la deuda en cualquier momento K. Ese momento K puede ser el momento cero, con una tasa de evaluación I', que es distinta de la tasa pactada I, mediante la relación que existe entre estas dos tasas y el saldo contable B sub K y la nuda propiedad K sub K. Para ello, vamos a partir de la fórmula del valor efectivo de la deuda, donde decimos que B' sub 0 es igual a la nuda propiedad en el momento cero más el usufructo en el momento cero. Como recién dije, acabamos de aprender la fórmula de Achar para el cálculo del usufructo. ¿Sí? Dijimos que el usufructo en el momento cero es la tasa pactada sobre la tasa efectiva por la diferencia entre el valor contable de la deuda y la nuda propiedad en el momento cero. Vamos a reemplazar en la fórmula del valor efectivo el usufructo por la fórmula de H. Fíjense, nos queda B' sub 0 es igual a K sub 0 más I sobre I' por la diferencia entre B0 y K0. Vamos a aplicar propiedad distributiva, ¿sí? En el segundo término del segundo miembro. Entonces nos queda B'0 va a ser igual a K0 más I sobre I' por B0 menos I sobre I' por K0. Fíjense, B' sub 0 es igual a I sobre I' por B0 más, sacamos factor común K0, ¿sí? Entre el primero y el tercer término en este caso, y nos queda factor común de 1 menos I sobre I'. Y esta es la fórmula de Achar para el cálculo del valor efectivo de la deuda. ¿Sí? Muy bien. Entonces, también podemos escribirla poniendo la nueva propiedad al final, ¿no? De la fórmula. B'0 es igual a I sobre I' por B0 más 1 menos I sobre I' por K0. Para cualquier periodo K, la fórmula quedaría B' sub K, ¿sí? El saldo efectivo en el momento K va a ser igual a la tasa pactada sobre la tasa efectiva por el saldo contable en el momento K más 1 menos I sobre I' por la nuda propiedad calculada en el momento K. Bien. Vista la fórmula de Mackenham, cuya deducción es bastante más sencilla que la fórmula de Achar, vamos a ver cómo podríamos calcular la nuda propiedad a partir de esta fórmula de Mackenham. Porque, por ejemplo, nos puede ser útil para calcular la nuda propiedad en el sistema francés, que es un sistema en el que resulta complejo el cálculo de la nuda propiedad. Entonces, partimos de la fórmula de Mackenham, ¿sí? Vamos a multiplicar miembro a miembro por la tasa efectiva I', ¿sí? Nos queda B0 por I', B'0 por I', y agregamos I' en el primer término e I' en el segundo término, ¿sí? En el segundo término, a su vez, aplicamos propiedad distributiva. Entonces nos queda B'0 por I' igual a I' por I sobre I' por B0 más I menos I por I sobre I' por K0. ¿Sí? ¿Qué podemos? Tenemos I', tenemos I', tenemos I', tenemos I', vamos a simplificar, porque hay demasiadas I'. Veamos cómo nos queda la fórmula limpia. B'0 por I' es igual a I por B0 más I' menos I por la nuda propiedad en el momento cero. Nosotros, acuérdense que estamos buscando la nuda propiedad, ¿sí? Despejar la nuda propiedad. Entonces, este término que está acá sumando, lo pasamos al otro miembro restando. Y este I' menos I que está multiplicando acá sub 0, lo pasamos al otro miembro dividiendo. Entonces, hechos estos pasajes de término, podemos calcular la nuda propiedad a partir de la fórmula de Mackenham y nos queda
el valor efectivo de la deuda por la tasa efectiva menos la tasa pactada por el valor contable de la deuda sobre la tasa efectiva menos la tasa pactada. Bien, vamos a hacer un ejercicio de aplicación nuevamente en los tres sistemas para ver cómo aplicamos las fórmulas de Achard y Mackenham en cada uno de los sistemas, porque depende mucho de la información que nosotros podemos calcular, de los datos que podemos calcular fácilmente en cada uno de los sistemas, ¿sí? El ejercicio es siempre el mismo, la deuda de 100.000, en este caso se cancela con reembolso global dentro de 4 años y pago periódico de intereses con la tasa del 30% anual. Nos pide calcular en el momento inicial usufructo, nuda propiedad y valor efectivo con la tasa del 32%, aplicando las fórmulas en este caso. Nosotros ya lo vimos a esto, traigo lo que vimos cuando vimos la definición, cuando vimos el cálculo por definición. Sabemos que en el reembolso global tenemos una renta formada por los intereses y el rescate del capital en el último periodo. Entonces, ¿qué necesitamos? Y lo más sencillo de calcular en el reembolso global es la nuda propiedad, que es el valor actual de la amortización de capital que se realiza en el último periodo, ¿sí? Calculamos la nuda propiedad. Luego, podríamos calcular, tenemos la nuda propiedad, conocemos el valor nominal de la deuda, conocemos la tasa I y conocemos la tasa I prima, podemos calcular el usufructo aplicando la fórmula de Achard, ¿sí? Entonces, hacemos I sobre I prima por B0 menos K0, ¿sí? Traemos el valor de la nuda propiedad. Y de esta forma sencillísima obtenemos el valor del usufructo en el momento cero por la fórmula de Achard. Bien, ¿qué nos queda? Nos queda la nuda propiedad. Perdón, nos queda el valor efectivo de la deuda. El valor efectivo de la deuda lo calcularemos entonces por la fórmula de Mackenham. También lo podemos calcular como suma de nuda propiedad y usufructo, pero estamos aprendiendo a usar las fórmulas. Vamos a aplicar la fórmula de Mackenham. Entonces vamos a decir que el valor efectivo en el momento B0 va a ser I sobre I' por el valor contable en el momento 0 más 1 menos I sobre I' por la nuda propiedad que ya habíamos calculado. Y obtenemos el valor efectivo de la deuda en el momento 0. Si nos vamos al video anterior y vemos cuando lo calculamos cada uno de la nuda propiedad, el usufructo y el valor efectivo por definición, vamos a ver que son los mismos valores. Y también ocurre, digamos, las mismas, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, las mismas cosas que vimos en el video anterior. El valor efectivo de la deuda resulta menor al valor nominal de la deuda porque la tasa efectiva es del 32%, es mayor que la tasa pactada, que es del 30%. Bien, veamos qué pasa en el sistema francés, ¿sí? Misma situación, solo que estamos con 4 cuotas por sistema francés. En el sistema francés es un sistema de cuota constante, la renta la constituyen las cuotas. Y nosotros lo que vimos es que lo que podemos calcular fácilmente es el valor efectivo de la deuda como el valor actual de la renta que forman las cuotas, ¿sí? Bien, calculamos el valor efectivo. Podemos calcular la nuda propiedad, ¿cómo? Y aplicando la fórmula que despejamos de la fórmula de Mackenham, ¿sí? La fórmula de la nuda propiedad que surge de la fórmula de Mackenham. B'0 por I' menos I por B0 sobre I' menos I. Obtenemos el valor de la nuda propiedad. Y finalmente podemos calcular el usufructo a partir de la fórmula de Achard, porque conocemos nuevamente el valor nominal de la deuda, ya tenemos la nuda propiedad y conocemos las dos tasas, la efectiva y la pactada. Entonces, el usufructo va a ser I sobre I' por B0 menos la nuda propiedad en el momento 0, 48.865,68. Como vemos, las fórmulas simplifican mucho el cálculo de la nuda propiedad del usufructo y el valor efectivo de la deuda. Cada sistema tiene una metodología distinta que debemos seguir para el cálculo. Ustedes esto lo van a ver mucho en la práctica, con los profes de práctica, pero es importante que ustedes se ubiquen en cada sistema y vean
¿cuál de los tres pueden calcular con mayor facilidad? Y a partir de ahí, por ejemplo, para poder aplicar Achar, sí o sí tienen que tener calculado previamente la nueva propiedad. ¿Sí? Entonces, bueno, para llegar a aplicar Achar, primero hay que calcular la nueva propiedad. Cualquiera sea la forma o la fórmula que elijan para calcularla en función del sistema que estén analizando. Nos queda el sistema alemán. Mismo ejercicio, 4 cuotas por sistema alemán. De vuelta, ya vimos, el sistema alemán lo que constituye una renta es la amortización de capital. Entonces, si lo que podemos calcular fácilmente es el valor actual de las amortizaciones, ¿eso qué es? Es la nuda propiedad. Entonces lo calculamos como el valor actual de esta renta que forman las amortizaciones constantes en el sistema alemán con la tasa efectiva y la cantidad de periodos que corresponden. Si tenemos la nuda propiedad, podemos aplicar la fórmula de Achar para calcular el usufructo. ¿Sí? Como ya sabemos, I sobre I', el valor multiplicado por la diferencia entre el valor contable y la nuda propiedad. Obtenemos el usufructo. Y el valor efectivo de la deuda lo podemos obtener, por supuesto, sumando usufructo y nuda propiedad, pero como estamos practicando y queremos aprender la fórmula de Mackenham, vamos a aplicar la fórmula de Mackenham I sobre I' por el valor nominal o contable de la deuda, más 1 menos I sobre I' por la nuda propiedad que calculamos en un primer momento. 97.024,49 se vuelve a cumplir, es menor el valor efectivo que el valor nominal de la deuda, por ser la tasa I' mayor que la tasa I. La suma de nuda propiedad más usufructo nos da el valor efectivo de la deuda. Bien, hasta aquí hemos analizado todo en el tiempo no entero, pero puede ocurrirnos que necesitemos calcular el valor efectivo de la deuda en un periodo no entero. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a calcular si el valor efectivo, el momento entero anterior, ¿sí? Vamos a evaluar todo en el momento entero anterior y luego capitalizaremos la fracción de periodo que corresponda. Porque entre el momento K y el momento K más F no va a haber ningún movimiento ni pago ni de intereses ni de capital, sino que solamente generación o capitalización de intereses. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos calcular el valor efectivo de la deuda en una fracción de periodo, fíjense que entre el momento K y el momento K más 1 no va a haber ni pago de amortización ni pago de intereses. No. En este caso nosotros tenemos igual periodicidad para pago de amortizaciones e intereses, pero vamos a ver luego que puede ocurrir que los intereses tengan una periodicidad diferente de las amortizaciones. De todos modos, en la fracción de periodo no se producen pagos. Entonces, lo que vamos a hacer para calcular el valor efectivo de la deuda en el periodo K más F va a ser calcular B' sub K y capitalizarlo por la fracción de periodo con la tasa efectiva, lógicamente. Bien, entonces, cualquiera sea el momento de la evaluación, si es a tiempo no entero, se evalúa al momento entero anterior, en este caso, el momento K. Y luego se capitaliza por la fracción de periodo con la tasa efectiva. Bien. Hasta ahora hemos visto el cálculo del valor efectivo de la deuda, ¿sí? De diferentes maneras, calculando el usufructo, calculando la nueva propiedad, pero uno de los problemas que se plantea justamente cuando lo vimos en la primera clase de evaluación, ¿no? Dijimos que uno de los problemas que se nos podía plantear era que variaran los flujos de fondos de nuestro préstamo. Cuando variaban los flujos de fondos, ¿qué pasaba? Aparecía la tasa I'. Entonces, otro de los problemas que tenemos acá es cómo determinar la tasa efectiva, ¿sí? Entonces, desde el punto tanto de vista tanto del deudor como del acreedor, resulta de gran interés determinar la tasa efectiva I', que resulta de la evaluación de una deuda cuando se conocen el valor nominal o contable, el valor efectivo e I. Si hay un valor efectivo de la deuda es porque han cambiado los flujos de fondos. Bien,
Vamos a partir de la fórmula de Mackenham, ¿sí? De la fórmula del valor efectivo, y vamos a aplicar propiedad distributiva, ¿sí? En el segundo término del segundo miembro. ¿Cómo nos queda? Nos va a quedar B'0 igual a I sobre I' por B0 más K0 menos I sobre I' por K0. Recuerden que nosotros lo que queremos averiguar es la tasa I', ¿sí? Vamos a trabajar para averiguar la tasa I'. Entonces vamos a agrupar por un lado, ¿sí? Los términos que no tienen, que no están multiplicados por I', y en el otro miembro vamos a dejar los que están multiplicados por I sobre I'. Entonces este K0 que está acá sumando lo pasamos al otro miembro restando, B'0 menos K0. ¿Y qué hacemos en el segundo miembro? Sacamos factor común I sobre I' de B0 menos K0. ¿Sí? B0 menos K0. Acá la resta, que está multiplicando, la vamos a pasar dividiendo al otro miembro. ¿Sí? Entonces nos va a quedar, perdón, vamos a hacer los dos pasajes al mismo tiempo. Vamos a pasar acá, B'0 menos K0, lo vamos a pasar dividiendo a este miembro. Y vamos a pasar I sobre I' dividiendo, de manera tal que cuando lo pasamos al otro miembro, invertimos la fracción e I' nos queda en el numerador, que es lo que necesitamos para poder despejar I'. ¿Qué vamos a hacer luego? Esta I que nos quedó en el denominador, la I pactada, la vamos a pasar multiplicando al otro miembro y obtenemos así la fórmula para calcular la tasa I' a partir de la fórmula de Mackenham. Pero, ¿qué pasa? Hay un pequeño detalle en esta fórmula. Tenemos que calcular la nuda propiedad. Y la nuda propiedad se calcula con la tasa I'. Esto quiere decir que el cálculo de I' no va a resultar inmediato, sino que vamos a tener que recurrir a un algoritmo de aproximaciones sucesivas, porque vamos a tener que ir calculando esta tasa, la nuda propiedad con la tasa I'. ¿Cómo vamos a calcular la nuda propiedad? Esto va a depender del sistema de amortización con el que estemos trabajando. Bien. Para cualquier periodo K, este sistema de ecuaciones que nos va a permitir obtener la tasa efectiva queda como les estoy mostrando acá. B sub K y prima va a ser igual a B sub K menos K sub K sobre B' sub K menos K sub K por I. Y la nuda propiedad deberemos calcularla con la tasa I' en el momento K. Bien. Los métodos para el cálculo de la tasa I' varían según cómo sea la forma de reembolso del préstamo. Por ejemplo, en el sistema francés, nosotros podemos calcular la tasa I' directamente por Bailey. ¿Sí? No necesitamos usar la fórmula de Mackenham. En el sistema alemán, podemos usar la fórmula de Mackenham, y en el sistema de reembolso global de capital y pago periódico de intereses también usamos Mackenham. La diferencia entre la fórmula de Mackenham para estos dos sistemas es la forma en la que vamos a calcular la nuda propiedad. ¿Sí? La nuda propiedad se calcula de una forma en el sistema alemán, lo vimos recién, es el valor actual de las amortizaciones pendientes de pago, y en el sistema de reembolso global lo único que tenemos que actualizar es el pago del capital en el último periodo hasta el momento en el que estemos haciendo el cálculo. De todos modos, todos podemos calcularlo aplicando Newton, si nosotros decidimos evaluar flujos de fondos. Siempre vamos a poder usar la fórmula de Newton para calcular la tasa efectiva. Bien. Vamos a hacer un ejercicio para que se nos aclare un poco esto de calcular la tasa efectiva por la fórmula de Mackenham. ¿Sí? La misma deuda de 100.000 se cancela con 4 cuotas. Vamos a usar el sistema alemán porque es el sistema en el que resulta sencillo calcular la nuda propiedad. También podríamos hacer un reembolso global, pero el reembolso global lo vamos a usar enseguida. Con una tasa del 30% anual. Calcular la tasa efectiva que resulta para el deudor si le descuentan de su préstamo 4.000 pesos en concepto de gastos iniciales. ¿Qué ocurre acá? Hay un descuento en el momento inicial de gastos iniciales, el deudor no recibe 100.000, recibe 96.000, cambian los flujos de fondos, aparece una nueva tasa efectiva. Todo esto lo vimos en la primera clase de evaluación de deudas. Bien,
Aparece el valor efectivo de la deuda, B'0, ¿sí? Que va a ser 96.000 pesos. Nosotros habíamos visto, ¿sí?, cómo calcular la tasa y prima, con las ecuaciones, ¿sí? Con el sistema de ecuaciones. Vamos a reemplazar ahora, conocemos B0, conocemos B'0, K sub 0 lo tenemos que ir calculando, ¿sí?, por el sistema de aproximaciones sucesivas, porque depende de la tasa y prima. Vamos a reemplazar por los valores que conocemos, ¿sí? Fíjense, me va a quedar I' igual a 100.000 menos K0 sobre 96.000 menos K0 por la tasa I. K sub 0 lo vamos a calcular con las amortizaciones de 25.000 y la tasa I'. Bien. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Para calcular la primera I', vamos a hacer K0 igual a 0, ¿sí? Para K0 igual a 0. Vamos a hacer 100.000 sobre 96.000 por 0,30. Y así obtenemos la primera I' que nos da 0,3125. Con esta tasa I' calculamos la nuda propiedad, ¿sí?, que nos da 53.041,69. Con esta nuda propiedad venimos de nuevo a la fórmula de I' y reemplazamos, ahora sí, 100.000 menos 53.041,69 sobre 96.000 menos 53.041,69 por la tasa I 0,30. Obtenemos una nueva tasa I'. Con esa tasa venimos y reemplazamos en la fórmula de la nuda propiedad y obtenemos una nuda propiedad. Y trabajamos así sucesivamente hasta que el valor de la tasa I' empieza a estabilizarse. Una vez que la tasa se estabiliza, nosotros podemos decir que I' es igual a 0,32714 o el 32,71%. Bien. ¿Qué ocurre cuando el reembolso de la deuda, cuando la cancelación de la deuda se hace por un valor diferente al valor nominal? Recién nosotros vimos el cambio del flujo de fondos porque cambió el valor inicial. Ahora lo que va a cambiar es la cancelación de la deuda, porque hay una quita, porque cancelamos antes. Bueno, ¿qué pasa? Aparece un valor distinto del valor nominal. Vamos a ver este caso solo para reembolso global con pago periódico de intereses. Vamos a hacer este análisis solo para el caso de reembolso global. ¿Qué va a pasar? Como dije recién, aparece un valor de rescate, por eso le vamos a poner una R, que es diferente del saldo que nosotros teníamos que cancelar. ¿Sí? Entonces va a aparecer un B'R, un valor efectivo de rescate distinto del valor contable que tenemos que rescatar. Este momento R, este rescate ocurre entre el momento 0 y el momento N. Puede ser en el momento N. Puede ser que el valor de rescate sea diferente al valor contable en el momento N. Si esto ocurre, y acá tenemos que prestar mucha atención, se hace necesario, ¿sí?, o aparece una tasa a la que vamos a denominar delta, que es el cuco delta, sobre todo en empréstitos, que es el tema que viene, ¿sí? Ustedes tienen que entender que la tasa delta es una tasa tal que multiplicada por este valor efectivo de rescate, tiene que generar los mismos intereses que calcula la tasa pactada sobre el valor inicial de la deuda, ¿sí? Se trabaja mucho con la tasa delta en la fórmula de Achar y en la fórmula de Mackenham, ¿sí?, para poder calcular la tasa efectiva cuando tenemos un valor de rescate distinto del valor contable. Pero por ahora, nosotros lo que vamos a ver es cómo se calcula esta tasa delta, ¿sí? Recordando siempre, lo que ustedes tienen que recordar para no olvidarse de cómo se calcula delta, es que es una tasa tal que multiplicada por el valor efectivo de rescate, me tiene que dar los mismos intereses que el valor inicial de la deuda por I, o el valor de la deuda por I. ¿Sí? Entonces, si despejamos delta, nos queda B sub 0 por I sobre el valor de rescate, el valor efectivo de rescate. Bien. Nosotros habíamos visto recién que en cualquier momento acá podemos calcular la tasa I'
a partir del sistema de ecuaciones. Fíjense, como estamos en un caso de reembolso global, estamos analizando específicamente el caso de reembolso global, ya hemos escrito acá la fórmula de la nuda propiedad, ¿sí?, para un sistema de reembolso global. Estamos calculándolo en el momento K. Bien, si se nos presenta el rescate a un valor distinto del valor nominal, nuestra fórmula va a sufrir algunos cambios, la fórmula de Mackenham para el cálculo de I'. Fíjense, donde dice B sub K, en el valor B sub K, vamos a colocar ahora el valor de rescate. Ya no vamos a colocar más el valor contable que estaba pendiente, vamos a colocar el valor de rescate. Donde tenemos la tasa I, la vamos a reemplazar por la tasa delta, ¿sí? Y en la nuda propiedad, en lugar de actualizar el saldo contable, lo que vamos a actualizar es este nuevo valor de rescate. Y lo otro que tienen que tener en cuenta es que vamos a actualizar desde el momento R, ¿sí? Desde el momento en el que se esté produciendo el rescate. Que R puede ser igual a N, ¿sí? R puede ser igual a N, pero si no es desde el momento en el que estamos haciendo el rescate. Bien, dicho esto, vamos a tratar de bajarlo al ejercicio de aplicación. Acuérdense que estamos trabajando solo con reembolso global, ¿sí? La deuda de 100.000 que se va a cancelar globalmente dentro de 4 años, pagando intereses anuales al 30% anual. Calcular la tasa efectiva que resulta si se cancela la deuda en el periodo 3 en 95.000 pesos. Hay una cancelación anticipada un periodo antes del vencimiento, ¿sí? Es decir, nuestro valor B'R va a estar en el momento 3. Bien, si aplicamos la fórmula de Mackenham, como lo vimos en la filmina anterior, nos queda que I', vamos a reemplazar el valor efectivo por el B'R, el valor de rescate, ¿sí? Nosotros estamos calculando, fíjense, estamos haciendo el cálculo para este periodo, entre 0 y R, ¿sí? Es decir, que nuestro valor va a ser 100.000, ¿sí? Los 100.000 que tendríamos acá, menos la nuda propiedad en el momento 0. Aparece la tasa delta, justamente porque estamos cancelando por un valor distinto del valor nominal. Dijimos B0 por I sobre B'R, ¿sí? Y calculamos la nuda propiedad a partir del valor de rescate. Lo que actualizamos al momento 0 es el valor de rescate, por los 3 periodos en este ejercicio, ¿sí? Muy bien. Si trabajamos como trabajamos recién, para el primer cálculo hacemos K sub 0 igual a 0. Fíjense que nos da el 3% para la primera tasa con la que trabajamos. Si hacemos 95.000 sobre 100.000 por la tasa delta, con esta tasa calculamos la primera nueva propiedad, actualizamos los 95.000 pesos con la tasa del 3% por 3 periodos y obtenemos la nueva propiedad. Con este valor de la nuda propiedad volvemos a la fórmula de I, reemplazamos K sub 0, aplicamos la fórmula y obtenemos una nueva tasa I'. Con esta tasa I' volvemos a la fórmula de la nuda propiedad, obtenemos una nueva nuda propiedad, volvemos a reemplazar y trabajamos las iteraciones de este modo hasta que vemos que la tasa se empieza a estabilizar. Una vez que la tasa se ha estabilizado, podemos decir que la tasa I' es igual en este ejercicio a 0,27215 o el 27,22%. Bueno chicos, hasta aquí estas clases de evaluación de deudas. Yo me despido por ahora. La próxima clase inicia el profesor Alejandro Bartolomeo con el tema de empréstitos, que es un tema muy importante, es como el nudo de esta segunda parte de la materia, por lo cual resulta súper importante que ustedes entiendan bien todos los conceptos que nosotros hemos visto en evaluación de deudas, ¿sí? Porque empréstitos son todos ejercicios de aplicación de estos temas que hemos visto en evaluación. Van a haber muchos ejemplos y muchos ejercicios en las clases de práctica. Es importante que antes de entrar al tema de empréstitos ustedes hayan podido entender e
e internalizar estos conceptos que hemos visto en estas clases. Muchas gracias y nos volvemos a ver luego de Empréstito.